Buenas tardes a todos y a todas, bienvenidos y bienvenidas. Y bueno, para mí es un placer presentar esta presentación de los NADIE aquí en la Biblioteca Pública de Toledo. Antes de nada, agradecer a la Facultad de Educación del Campus de Toledo de la Universidad de Castilla-La Mancha y a la Escuela de Traductores de Toledo también por las jornadas donde se inserta esta presentación, que es Oriente y Occidente en las narrativas gráficas. Antes hemos hecho distintas dinámicas para presentarnos, cambiarnos, etcétera. Yo digo, voy a ver si les hago que se presenten uno a otro y así ya me ahorro yo el trabajo. Pero bueno, como se quedaría fuera de contexto a las que no han estado, pues, y queda grabado, pues mejor que haga yo luego la presentación y vamos viendo y vamos comentando las cosas. En este sentido, comienzo por Sergio, y aquí leeré porque no me lo sé todo de memoria. Entonces, trabaja como redactor en el canal de Televisión Española La Sexta, está especializado en temas de migración, derechos humanos y colectivos vulnerables que le han llevado a desarrollar reportajes sobre la tensión en las fronteras entre España y Marruecos o la captación de terroristas yihadistas en Cataluña. También ha elaborado diferentes piezas informativas sobre violencia machista, racismo y pobreza en España. También su investigación ha sido piedra angular en trabajos, es decir, es un trabajo de investigación. Ha colaborado también en distintos medios nacionales como el Confidencial y fundacionales especializadas en periodismo de migración como Por Causa ORG. Y también formó durante 15 años de la plantilla del diario Información de Alicante, llevando a cabo reportajes en las secciones de Sociedad, Cultura y Política. Y sobre el profesor Mario Pablo Martínez Fabre, también brevemente, es cineasta especializado en dirección documental, es miembro del Comité de Investigación de Artes CIA de la Universidad Miguel Hernández de Elche, profesor del grado de Comunicación Audiovisual y de distintos másteres y director del Grupo de Investigación Masiva, que estudia la interrelación entre las artes audiovisuales y la cultura de masas. Ha participado en diversos ciclos de exposiciones, La Noche en Blancos, inclusive Media Lab Prado, Entornos Futuros. Además, ¿cuántos años ya llevamos? Fantaels es 14, creo. 14 años del Festival Internacional de Cine Fantástico del Fantaels, que además tiene su parte, un congreso académico sobre cine, literatura, artes visuales fantásticas, y también en estos momentos están en otros sobre videojuegos. Además está relacionado pues con el mundo del cómic desde hace muchos años, porque también pues tuvo alguna relación con algunas actividades históricas y en estos momentos ocupa el cargo de subdirector del Instituto de Cultura Juan Gil Albert. Tengo aquí una chuleta porque se acaba de publicar una reseña, La masacre en la valla de Melilla. Detrás de cada migrante muerto hay una biografía, hay infancia, hay amor, hay cultura, hay lucha. Los jóvenes africanos muertos venían en busca de un futuro mejor. Y no voy a leerles toda la reseña, si no quieren luego les paso el enlace, pero simplemente aprovecha que hay una cita, comienza con una cita de Eduardo Galeano que dice: los nadie, los hijos de nadie, los dueños de nada, los nadie, los ningunos, los ninguneados, corriendo la liebre, muriendo la vida, jodidos y rejodidos, los nadies que cuestan menos que la bala que los mata, de Eduardo Galeano. Y como ya los he visto varias veces y sé que yo aquí casi soy innecesario, pues os dejo presentar la obra, porque aparte tenemos apoyo audiovisual, tenemos aquí 2 ejemplares y compañeros, adelante. Más el formato... El formato de siempre. Siempre. Bueno, yo lo aprovecho antes que nada también para dar las gracias a José, a Gema, a todas las compañeras y compañeros que hemos conocido hoy, a todo el público asistente, de verdad muchas gracias, que estos viernes por la tarde se agradece mucho tener gente interesada y hacía además mucho tiempo que no venía a Toledo, o sea que bueno, doble factor, pero luego voy a decir triple porque me han hecho hacer dinámicas, o sea que también ha sido una tarde muy, muy divertida e interesante, y ya doy paso a Sergio que arranca. Bueno, pues bueno, que yo también quiero dar las gracias a la organización de este evento por invitarnos y porque le pareciera interesante nuestra obra. Y bueno, esta obra nace hace 3 años, cuando, bueno, supongo que recordaréis esas imágenes tan impactantes de ese salto masivo, esa masacre que hubo en la valla que separa Nador, Marruecos y Melilla, en la que 2.000 personas trataron de saltar esa valla y fueron reprendidas por las fuerzas de seguridad marroquíes ayudadas por la Guardia Civil Española.
En ese salto y en ese machaque que se le hizo a esa gente fallecieron, que sepamos, unas 30 personas. Hay más de 90 desaparecidos y bueno, hay muchas incógnitas, muchas preguntas que por supuesto el gobierno de Marruecos sigue sin contestar, sin que le haga ninguna pregunta a nuestro gobierno tampoco. Entonces, bueno, justo en ese contexto yo viajaba a Melilla para hacer un voluntariado y coincidió y yo llegué allí 14 días después. Lo hacía en mis vacaciones, pero por las tardes estaba libre, tampoco había mucho que hacer en Melilla y no digo que Melilla no es interesante, pero bueno, que no sé, yo también por el tipo de periodismo que practico me parecía muy importante, ¿no?, esto que había ocurrido allí, y me apetecía hincarle el diente a nivel periodístico para hacer algo, no sé, importante o que pudiera ayudar a visibilizar, ¿no? Muchas veces nos preguntan los periodistas, ¿pero con esto se va a cambiar algo? No, pero visibilizar ya yo creo que es bastante importante, ¿no? Que la gente lo sepa, que la gente lo vea y que la gente lo reflexione, que lo hablábamos antes, ¿no? Estos libros no nos lanzan ningún mensaje, ¿no? O sea, lo hablaba antes nuestras compañeras en su taller. Nos han enseñado unos libros que no lanzan ningún mensaje, pero te muestran una realidad tan dura que te invitan a pensar cómo se puede solucionar esto o que esto no se debe permitir. Bueno, entonces una vez que llegué allí, intenté buscar una historia. Ya el terreno está un poco quemado, como decimos a nivel periodístico, porque habían pasado periodistas de diferentes partes del mundo y ya habían entrevistado mucho a la gente. Y un periodista de allí me comentó que sería interesante, por buscar un nuevo enfoque, que me centrara en los muertos. Mediados de julio, yo dije, madre mía, hablar de los muertos en verano, es durísimo el tema, ¿no? Pero él me contó que cuando los migrantes tratan de cruzar tanto la valla como el mar, tanto en Marruecos como en otros países del norte de África, como en Libia, cuando los entierran sin nombre y apellidos. Es decir, por ejemplo, en Marruecos no los identifican. En España sí que se hacen bastantes trabajos de identificación, pero en Marruecos no los identifican. Y los entierran con una piedra sin nombre y apellidos. Y a mí eso me pareció devastador. Me pareció que ya están deshumanizados en ese viaje. O sea, recordábamos antes en la comida esas imágenes de cuando volcó ese cayuco en el Hierro este verano. Pues como esas imágenes que eran durísimas, que se veía casi en directo como madres con niños se caían al mar y no salían a flote, pasaron desapercibidas en 2 días. Yo me preguntaba, si esto hubiera pasado con una embarcación española, estaríamos los medios hablando de ello semanas y semanas. Pero aquí en 2 días se nos olvidó. Entonces, pues aparte de esas personas a las que se las deshumaniza durante su trayecto, cuando mueren, pues parece que también se las deshumaniza mucho más, ¿no?, por el mero hecho de ser africanas, migrantes y negras. Entonces me pareció que sería muy interesante demostrar que estas personas son seres humanos. Parece algo sencillo, pero yo creo que no se nos acaba de meter en la cabeza, más viendo los discursos de odio que se vierten últimamente contra ellos. Entonces se me ocurrió, de esas 2.000 personas lograron cruzar a Melilla unas 120, 130, no recuerdo ahora el dato, lo tendría que ver en el libro, y justo el CETI de Melilla estaba vacío. Entonces, esas personas llegaron al CETI para solicitar su proceso de asilo. Es decir, tú cuando saltas la valla, si no te hacen la devolución en caliente, tú ya tienes derecho a iniciar un proceso de asilo, que bueno, te puedes quedar en situación irregular, pero ya es más difícil que te deporten. Entonces estas personas estaban en el CETI. Entonces las personas negras que habían en Melilla eran la gente que había conseguido llegar. Entonces a mí, a través de esa gente, se me ocurrió buscar amigos o familiares de los muertos para reconstruir esas historias. Conseguí que una traductora del CETI me echara una mano. Al principio fue un poco complicado porque el primer encuentro que tuve con una de estas personas migrantes fue a través de una activista de allí. Nos encontramos a unos chicos limpiando unos coches para sacarse unos euros en una plaza principal de Melilla, y le pedí a una de las activistas que sabía hablar árabe que intentara hablar con ellos por si me ayudaban para mi proyecto. Ella se acercó y yo veía al chico que
se derrumbó un poco, pero la activista me vino y me dijo, su hermano murió en la frontera, murió en sus manos, pero él no lo quiere contar porque está destrozado. Dice, con este proyecto vas a abrir muchas heridas, después hay que cerrarlas. Entonces yo pensé, ¿no?, esa pregunta que nos hacemos muchas veces los periodistas, si realmente merece la pena contar algo, porque a lo mejor el precio que tiene que pagar la gente para que tú lo cuentes es muy duro. Pero en mitad de todo ese vaticinio mental y de toda esa reflexión me llamó la traductora del CETI que me estaba ayudando y me dijo que había un chaval chadiano que me quería contar la historia de él y de su primo. Me reuní con él, me lo contó y me invitó a ir con él al CETI a buscar más historias y conseguí 5 historias. Historias muy diferentes, historias muy dramáticas, historias de amigos, de primos, de hermanos que habían cruzado con ellos. Y con estas historias construí primero un reportaje que emitimos en La Sexta, las grabé todas con el móvil porque no sabía qué iba a hacer con ello, pero bueno, pudimos hacer un reportaje multimedia muy interesante, hablando de sus rutas, de lo que habían pasado, pero me supo a poco, o sea, me supo como eso, como lo que pasó con lo del Hierro, como una historia fugaz que lo contamos en los medios y desaparecía. Entonces, hablando con Mario, le dije, tío, ¿qué podríamos hacer con esto? ¿Un libro, un documental? Y él me dijo de hacer una novela gráfica. Y a partir de ahora le paso la palabra. Nos vamos. Bueno, habéis visto que estoy intentando conectar algunas de las anécdotas, tú no estabas viendo, de que ya ha contado Sergio, que se trasladan al cómic. Pero voy a empezar también poniéndome en situación al inicio también de cuando Sergio me pone esto sobre la mesa, porque también creo que a lo mejor es importante, bueno, no importante, interesante, mejor dicho, también el punto de vista es de que yo lo recibo. Claro, me pongo al principio incluso a la defensiva, internamente, porque a pesar de que hemos trabajado mucho y somos muy amigos y me gusta todo con lo que trabaja Sergio, ya hemos hablado mucho antes, se acerca con un tema que bueno, uno que ha visto mucha tele, aunque no sea un experto, le da miedo a veces acercarse a lo que yo llamo muy crudamente lo que podríamos llamarle, no sé cómo... La pornomiseria. Exacto, la pornomiseria, así la llamo, que es cuando, bueno, personas del primer mundo, privilegiadas como en la situación en la que estamos, abordamos ciertos temas que al final incluso va a tener cierto rédito, sea artístico, cultural o incluso económico, frente a estos hechos, y luego a lo mejor bueno, pues ya, cerramos el capítulo y pasamos, ¿no? Entonces me parece un tema súper delicado, sobre todo porque Sergio empezó a hablar a través de vidas personales y de situaciones que nosotros en principio pues no hemos vivido en primera persona, evidentemente. Entonces yo empiezo a decir, bueno, voy a poner una serie de cláusulas para mí mismo y si a Sergio le parecen bien, tiramos para adelante, porque si no, no me voy a sentir cómodo y me estoy poniendo en una situación de lo que puede ser un ilustrador como yo en ese momento, ¿no? Pues cláusula número 1, pues tenemos que ir allí, tenemos que ir a investigar allí, tenemos que intentar encontrar o rastrear en la medida de lo posible esas historias que ya Sergio ya empezó a construir muy bien a través de testigos, familiares, que ahora seguiremos mostrando en el cómic. Y eso, bueno, me da a mí, bueno, una cierta confianza. Otra que le digo es ¿por qué una novela gráfica? Porque creo que es verdad, y lo hemos dicho antes, me parece que yo, que además que soy profesor de cine y me muevo mucho y hago creaciones audiovisuales a cascoporro todos los años, creo que estamos empezando a estar muy anestesiados, ya es un cliché, pero es que es así, cada vez más frente a una noticia, y sí, mucho niño que apareció en una playa con una foto, pero todo el mundo lo ha olvidado ya, o sea, es una cosa que me transmite, también me revienta por dentro, y dije, creo que con una novela gráfica lo poco que podamos aportar va a ser un poco distinto, nos va a permitir a lo mejor abordar unas capas no solo periodísticas o narrativas, sino también de perspectiva cultural, emotivas, que se van a colar sin querer, y dar una serie de capas en las que yo creo que además hay que tratar la novela gráfica como un dispositivo, un mecanismo, en el que si tratamos, creo, a la persona lectora como alguien intelectual, una persona lista, comprensiva, ella va a encontrar lo que quiere. No tenemos que decirle lo que tiene que pensar, tiene que encontrarlo ella, y si además quiere. Y eso ya, bueno, también, bueno, esos son planteamientos de la cultura y del arte en general, pero dije, vale, esto está guay.
Pero había algo que también me causaba a mí personalmente resquemor y que aunque lo hemos debatido muchas veces, y yo creo que ahí ya salió los nadie. Y fue, bueno, es que al final, y lo voy a decir también crudamente, somos dos blanquitos yéndonos ahí unos meses al otro lado del charco y volviendo. Pues, y realizando un trabajo desde nuestra perspectiva. No, aquí tiene que participar también gente migrante o gente afrodescendiente o gente que, si no han pasado esto por sus propias carnes, por lo menos que sus familiares lo hayan pasado, ¿no? Y ahí fue cuando salió Los Nadie, porque es cuando, como veis en la portada y el resto de dibujos que luego vamos a poner cuando le pase a Sergio la pelota, dijimos, vale, vamos a contar, pues ¿por qué no?, con una ilustradora sudanesa, vamos a trabajar, ¿por qué no?, con una ilustradora marroquí, con un ilustrador de Guinea Ecuatorial, etcétera, ¿no? Y una serie de autores que ahora iremos citando, que no solo nos iban a dar una visión distinta de lo narrativo, con sus pinceladas, aunque estuviese la historia bastante escrita, sino sobre todo un cambio de dibujo y de visión gráfica muy importante que iba a chocar y que iba a dar una perspectiva distinta a un dibujo que es muy franco-belga o europeo o incluso americano, como el que a veces acabamos practicando, ¿no?, sin queriéndolo o no. Y ya acabo y vuelvo a la pelota, dijimos, y ya detalle también, pues sería interesante que nosotros hablásemos desde el presente en blanco y negro, un juego estético, y todas las historias en flashback, en pasado, de esas 6 migrantes, personas muertas, o 5, perdón, que murieron en la valla y que vamos a reconstruir, sean a todo color y con todo el espectáculo que se necesita, con distintos estilos, porque, por ejemplo, en SUBE trabaja con un estilo muy realista, muy espectacular en este caso, a nivel, digamos, de casi cinematográfico, y luego veremos otros que, como Zainab, ¿no?, que rompen totalmente las ideas. Y ahí yo creo que ya nos sentimos cómodos de poder avanzar con esto y aportar un poco nuestro granito de arena, siempre desde la humildad, pero bueno, que ya nos ha gustado y estamos ya con nuevos proyectos, ya con este, etcétera, ¿no? Yo creo que como, o sea, Mario y yo en este proceso de 3 años llevaremos trabajando en este proyecto, no somos ya como una pareja, ¿no? Y siempre tenemos, por ponerle en un tema tan duro y tan crudo, un toque de humor. Y siempre nos pasa eso de que siempre nos peleamos con lo de ¿a quién se le ocurrió qué? Y yo me acuerdo que lo de los ilustradores afrodescendientes, yo también lo pensé porque dije, lo comentaba antes en la comida con vosotros, todos tenemos muy claro el imaginario de Bali, de Nueva York, de Argentina, pero no sabemos nada de cómo es África. O sea, a nosotros nos pasó de hecho que con la ilustradora sudanesa, cuando nos envió las primeras ilustraciones de una de las historias que empezaba en Darfur, me manda una primera página y le digo a Mario, esto está muy verde. Esto parece Suecia. Habrá que hablar con esta chica. Y claro, la chica que vive en Sudán me dice, es que es verde. Este poblado, este lugar que del que estás hablando es verde. Entonces, claro, yo creo que para nosotros era muy importante. Yo además venía medio flipado porque había estado en una exposición con un ilustrador afrodescendiente y me había encantado. Entonces, pero también todo esto, o sea, pensamos, o sea, todos esos detalles, ¿no?, que tiene el arte afro, yo creo que es muy mimético, pues a diferencia de que se haga, o sea, es muy diferente, ¿no?, pero pues a diferencia de que se haga en República Dominicana, que se haga en Colombia, que se haga en Sudán, en Guinea o en Marruecos, o sea, todos tienen como una serie de rasgos en la que son miméticos y pasa en su cultura, ¿no? Tú vas con un coche por poblados de República Dominicana y sientes que estás en un poblado de África, porque tiene muchas referencias. O incluso ves allí una misa evangélica y tienen una serie de movimientos, de bailes y de gritos que son tribales, ¿no? Es una manera que, aunque ellos no hagan alusión a su raíz africana, bueno, incluso los nombres se llaman Nairobi y cosas así. Es decir, toda la cultura está interconectada. Y después también nos pareció muy relevante porque veíamos que el arte afro no tenía la misma relevancia en el mundo del arte contemporáneo que pueda tener el arte del norte global. Entonces nos parecía muy guay decir, esto es lo que hay allí. O
O sea, tenemos una ilustradora como esta que está poniendo Mario, que se llama Zainab Fasiki, una ilustradora marroquí que ha ganado premios en el Festival de Angoulême, que es uno de los más prestigiosos de novela gráfica del mundo, con unas novelas en las que se mete contra el machismo, las que se mete contra la persecución de las mujeres iraníes, las que habla de la sexualidad femenina con una libertad que le han llevado a tener más de 20 amenazas de muerte, y por eso vive ahora en España. O tenemos también a Eusebio Unsue, que es un ilustrador guineano, que es con el primero, de hecho, con el que hablamos, que es un bestia, un tío autodidacta que mezcla unos estilos increíbles. No sé si Mario puede poner alguna ilustración de él, que mezcla acuarela, o sea, es brutal. Después tenemos a Fran Zárate con un estilo mucho más anarquista, mucho más artístico, que de hecho le dijimos, ¿vas a hacer un cómic? Y nos dijo, yo jamás he hecho cómic. Y dijimos, por eso nos gusta tu estilo. Y después tenemos a Siruj Idris también, y Gabriel Castillo. Gabriel Castillo es dominicano y Siruj Idris es de Sudán, y es una mujer que es médico y es ilustradora, y ha hecho campañas con Save the Children, con médicos del mundo, que han salido en el Daily Mirror y que han tenido una repercusión increíble. Y lo más bonito de este proyecto era que cuando nosotros le trasladábamos esta idea, ¿no?, que empezó ahí en un barco en Melilla, con a ver qué proyecto se puede hacer o qué historia se puede contar de aquí, pues cuando tú les trasladabas esto a una persona que estaba a miles de kilómetros de ti, con un contexto totalmente diferente, cuando les trasladamos la idea de humanizar a estas personas, a los minutos nos decían, sí, yo estoy dentro, yo lo hago. Muy liado, pero sí, yo quiero estar. Entonces, poder conectar, o sea, yo creo que al final las ideas que buscan humanizar o que tienen un mensaje sencillo pero importante nos ayudan a conectarnos, ¿no? Porque al final yo creo que reconstruir la historia de una persona es algo tangencial que nos atraviesa a todos, ¿no? Aquí hablamos de lo importante que es la memoria histórica, ¿no? Para que a lo mejor los chavales de ahora entiendan que el franquismo no está tan bien como algunos piensan ahora. O sea, cualquier memoria, cualquier historia humana, o sea, merece ser contada y merece ser recordada, ¿no? Porque es lo que dejamos, nuestro rastro, nuestra humanidad, nuestro paso por el mundo. Y bueno, el libro ha funcionado muy bien. Y bueno, y no sé si tenéis, o si José tiene alguna pregunta para nosotros. Muy fácil. Me iba a dejar la pregunta, la tenía para el final, pero ya aprovecho porque en el proyecto de decidir hacer una novela gráfica, ¿hay alguna influencia o alguna idea de intentar, porque este viaje que de repente estáis haciendo, pues a mí me recuerda a un tal Joe Sacco, por ejemplo? Entonces no sé si hay alguna relación, experiencia, influencia que flipa. Sí, está claro que es el gran referente. De hecho, os lo prometemos, de los 2000, o sea, en 2009-2010 lo intentamos traer a Alicante. Yo sabía que fue imposible. Fue imposible porque él ya había iniciado una corriente que, si habían habido conatos en el mundo del cómic, él ya la define y la instaura, que es ese cómic periodístico. Es porque ya además es un periodista que va al campo de batalla, ¿no?, a la noticia, y la dibuja. Y es el que te enseña, que dice, ostras, es verdad. A lo mejor en el Times o en El País tenía 5 páginas de texto y aquí tengo 60 o 120 y puedo darle muchas capas. No solo de información, sino, como vuelvo a lo que decíamos antes, sino que con las imágenes, con las composiciones de página o con la construcción de la narrativa digan cosas. Porque uno de los problemas que se pueden ver incluso o intuir en pantalla es el exceso de información al que a veces te manejas, o al que a veces te manejas o te impones, porque todo el rato estás diciendo, si no explico esto, es la palabra contra la mía, la del lector. O sea, hay un tira y afloja, ¿no?, que siempre estábamos ahí también luchando de,
¿cuántos datos pongo, cuántos asteriscos pongo para que sepan que esto es un dato fehaciente y real y que no nos lo estamos inventando, ¿no? Lo que se ve también por aquí es que nosotros sí que hay momentos en los que somos los protagonistas, estilo Yo de Saco, porque era una manera de también hablar con sinceridad qué nos pasó en ese momento y dónde nos metíamos y que de ahí iba saliendo. Y luego sí que hay páginas mucho más periodísticas, donde Sergio también ha creado también mucha caña, en donde sí que tenemos que pues, meter a veces estas parrafadas que son un poco peligrosas para la persona lectora que viene de fuera o que a lo mejor el tema no quiere leerlo tan densamente, y que ahí sí que a lo mejor volvemos a leer, muchas veces hemos dicho, pues mira, yo aquí hubiese quitado esta, o yo aquí no, o yo aquí tal, ¿no? Porque el que esos datos sean fehacientes y lo puedan creer es el problema, yo creo, de esto, ¿no? Y Yo Saco lo sabe hacer muy bien, pero a veces tienes unas páginas que son, bueno, que ya parece novela, ya parece un libro ilustrado, ¿no? En ese sentido. Y ese fue un debate, pero que bueno, que Yo Saco también, inspirándonos. Esta es una página, por ejemplo, yo creo que recordar de las más periodísticas que tenemos, porque son datos, imágenes para entender ciertas políticas en ciertos países africanos, el panafricanismo, lo que ocurre en Sudán, que ni yo tenía idea, o sea, tenía una ligera atisbo hasta que tú no ordenas tus ideas e intentas dibujarlas y explicarlas lo mejor que puedes. Y es complicado, porque recuerdo cuando al principio nos venían a la Feria del Libro de Madrid muchos profesores de secundaria y tal, nos decían, ¿para cuántos años es esto? Y yo pensaba, a 70. O sea, broma, ¿no? Me decía, no, es que esto es una pasada, porque mis chavales no ven nada, solo juegan a videojuegos y alguno lee cómics, y esta es la mejor manera de acercarme. Y decía, hombre, tú de todas formas no te flipes, si ves que hay algo que tal, no, ya ellos lo encontrarán, ¿no? Pero sí, hay pasajes más livianos, ¿no? Y otros más de densidad. Sí, yo creo que hay pasajes muy duros, pero también porque nos metíamos en un mundo donde íbamos a ser muy observados, primero por blancos, segundo por occidentales, y tercero porque pues claro, la gente de África está muy cansada que los occidentales hablen sin saber de su país. Entonces, bueno, el libro pasó revisiones de profesores panafricanistas, de activistas, de tal, porque yo me acuerdo, bueno, corregimos el libro 200.000 veces, tiene alguna errata, ayer me lo leí y dije, me cago, pero pasó 1000 controles porque yo estaba obsesionado con que nadie nos pudiera decir esto es, o sea, yo quería que estuviera correcto. Entonces muchas veces es verdad que siempre teníamos como el margen de, si vemos que sobra algo lo quitamos porque está cargado, entonces lo primero es quitar. Pero bueno, sí que yo creo que estos libros está bien porque si te enganchan, o sea, con las historias te enganchas, ¿no? O sea, yo creo que el storytelling, contar historias es la mejor manera de entender el mundo, ¿no? Entonces con las historias te enganchas, y si ya de paso le puedes meter a la gente dosis de información para que tenga esa información de contexto, pues también es interesante. Bueno, en estos libros, o sea, suele suceder, se hace con más o menos gracia. Nosotros también pues queríamos pues sacar pues reivindicar el papel, o sea, nosotros sabíamos que nuestra investigación, bueno, nosotros estuvimos en los sitios que recorrieron nuestros protagonistas, a los que pudimos ir. A Libia no fuimos para que no nos mataran, pero en Marruecos sí que estuvimos en varias de las ciudades donde ellos vivían antes de saltar, ¿no? En Rabat, en Nador, en Casablanca, ¿no? Recorriéndose esos espacios donde salían ellos en las fotos, pero sabíamos que había gente que había hecho investigaciones muy potentes y también les queríamos dar voz, ¿no? Queríamos reconocer su trabajo y ver que nosotros simplemente estamos recogiendo todo eso que ellos habían sembrado, para también hacer como una radiografía general, ¿no? De lo que había sido este problema, porque también nos parecía muy importante explicar qué había pasado aquí. Es decir, no es que de repente 2000 personas se organizan y dicen vamos a saltar la valla de Melilla. No, señores. Aquí había una operación por parte del gobierno de Marruecos orquestada y había un porqué de por qué pasó esto, en el que también está implicada España, en una serie de tiras y aflojas con Marruecos por el tema de la guerra del Sáhara, para que también la gente un poco entienda por qué pasan estas cosas y la responsabilidad que tenemos aquí en el norte global. Es decir, ¿por qué viaja la gente desde Senegal? Porque esquilmamos su mar con nuestros barcazos y los barcazos de los chinos, ¿no? Entonces,
¿Por qué ocurre esto? Y aquí pues había una serie de razones que nos parecía muy importante explicarlas para que la gente no se quede con que es que vinieron como bestias. Bueno, pero ¿por qué vinieron? ¿Por qué les empujaron a irse del Monte Gurugú? ¿Por qué trataron de saltar la valla? ¿Qué intereses había por parte del gobierno de Marruecos a la hora de hacer esa demostración de fuerzas? ¿Qué pruebas hay que demuestran que pasó esto? Entonces, bueno, para mí como periodista es importantísimo, ¿no? Porque para combatir cualquier tipo de discurso en el que te estén diciendo no, es que son muy violentos cuando vienen, entonces claro, nosotros tenemos miedo, hay que defender y no podemos tolerar. Bueno, pero ¿qué hay detrás de esto? Y cuando escarbas empiezas a sacar mierda, y creemos que es importante que la gente lo sepa. Sí, bueno, no, lo estáis viendo aquí, estaba intentando poner los que, como veis, van apareciendo personajes que nosotros considerábamos que tenía, como decía Sergio de Alboz, pues José Bautista, Beatriz, también, por causa. Sí, salen un montón en los que, claro, al fin y al cabo no somos los grandes expertos, ¿no? en esta materia, y nos sustentábamos en ello y les damos voces e intentamos, claro, ahí se llenan, como decíamos, las páginas un poco de densidad, ¿no? Pero bueno, son voces reales. Bueno, y la de Marlaska también. Y a él le pedimos que entrevista. No es que tuviera mucha voz. Pero no nos atendió, Marlaska no nos atendió. Se intentó, pero no nos atendió. Y por eso hay momentos, como veis, que nos incluimos como protagonistas y no es por ego, sino por decir, oye, que sí, que estuvimos ahí, que esto es lo que nos pasó, para que veáis un poco perspectivas, ¿no? De lo que te puede, más o menos, decir allí in situ, ¿no? Por cierto, aquí ya llega... Ay, no, está aquí. Uno de los artistas que más nos sorprendieron es aquel artista que, como decía Sergio, dijo, yo no he hecho nunca un cómic. Pues no lo hagas, tú, fluye, ¿no? Es más un artista, entre comillas, de galería, ¿no? Y de collage y de obra gráfica para museos, galerías, pero el proyecto le flipó y a nosotros más este tipo de dibujo porque nos rompió los esquemas, que son más de libro ilustrado, es verdad. Pero precisamente necesitamos ese caleidoscopio artístico que yo creo que también refresca. De hecho, lo subrayamos otra vez, esas páginas en blanco y negro, sin color y no muy espectaculares, a veces se apuesta para que el tono periodístico fuese la conexión con estos saltos, ¿no? Y fuesen un poquito más impactantes a posta, ¿no? Como esto que puede ser una super camiseta, una super bandera ya, con la propia ilustración, ¿no? O esto, ¿no? Aquí está el poder del cómic, aquí está el poder de decir, no te tengo que explicar la imagen te tiene que sugerir algo y tú tienes que a lo mejor empezar a pensar, unas muy suscritas, otras no, las propias composiciones de página, ¿no? El que yo recuerdo personalmente que nadie me había contado que delante de la gran masacre hay una mezquita de 4.000 metros de alto y ¿por qué nadie lo dice? O sea, pero si hay una mezquita ahí, nadie salió y dijo nada, justo en el lugar, ¿eh? Y claro, la dibujamos siempre de una manera imponente, ¿no? Como la valla. La valla en el cómic, siempre que sale la valla nos está cayendo encima, porque fue la primera sensación que yo tuve de, hostia, vayas donde vayas de Melilla, pues de ahí el ojo está esa mega valla, diciéndote dónde estás y qué pasa aquí, ¿no? Aunque no quieran, es inocultable. Entonces, las cosas que intentamos como de construir con las páginas, aparte de con los diálogos, ¿no? Es, yo creo, de las cosas que más se agradece. Mira qué pedazo de ilustración, ay, qué chula. Se agradecen un poco de trabajar con cómic, ¿no? De hablar del silencio, pues con imágenes que cada vez van desapareciendo los diálogos y que estuvimos pues nosotros mismos en nuestras carnes, ¿no? Buscando esas tumbas, por ejemplo, allí en Casablanca fue aquí, sí. Y si tenéis alguna pregunta, bueno, sí, yo lo único que tengo que decir que, como veis en el libro, Mario me sacó muy feo, me dicho que yo le hemos demandado, pero bueno. Yo antes de nada, como ya nos conocemos, pues ya me había enchafado porque yo tenía las dos preguntas de rigor fácil como profesor de didáctica de la lengua y la literatura, que era la edad recomendada y que la explotación didáctica. Entonces esas ya no valen. Bueno, ya hemos visto. Ya fuera bromas, la verdad es que sí que estamos viendo que mucho profesor de instituto sí que lo está comprando, interesado, escribiendo, preguntándonos y al final comprando. O sea, que debe ser esa la... Y no salen palabrotas. Bueno, pero salen en momentos duritos. Eso sí, eso sí. ¿Habéis hecho encuentros con lectores? ¿Habéis trabajado en grupos de lectura? No, pero es verdad que, bueno... Pero hay que decirlo a Dani Simón para hacerlo un día. Sí. No, pero yo creo que, por ejemplo, la Feria del Libro de Madrid fue un poco... O sea, no fue encuentro con lector, pero fue un poco de recoger esas sensaciones por parte de la gente cuando venía el libro. Fue una cosa muy curiosa porque en la Feria del Libro, o sea, en la caseta,
no, o sea, nosotros no nos llevamos mucho dinero de este libro, pero en la caseta de nuestra editorial fuimos el segundo libro más vendido, simplemente porque al día después de la presentación Javier del Pino nos hizo una entrevista en Abril, que son 2 días, que es un motor increíble. Y fue una entrevista muy bonita, estaba Zaina Fasiki, una de las ilustradoras. Nosotros decimos siempre que los ilustradores son el alma de esta novela. O sea, nosotros tenemos un papel secundario, pero desgraciadamente viven en el extranjero y no pueden venir a hacer estas presentaciones. Y fue una entrevista muy bonita, y a raíz de esa entrevista vino mucha gente porque le gustó mucho la historia. Y ahí sí que recogíamos un poco esas sensaciones de la gente con respecto a la historia y con respecto a la novela y con respecto a la temática. Bueno, que se nos ha olvidado. No, es que hemos hecho bastantes presentaciones en centros sociales, que no es exactamente un encuentro, pero bueno, recuerdo con muchísimo cariño en Bilbao. Y aquí nos tuvieron que cortar porque sí que es gente muy comprometida y muy interesada en el tema, que no paraban, ¿no? En Madrid, ¿cuál fue? Bueno, es un centro social, librería, ¿cómo se llama? Ah, sí, en Traficantes de Sueños. Traficantes de Sueños. Que es verdad que son presentaciones que trascienden a lo mejor la presentación en una librería, ¿no? Para vender un poco libros. Ahí yo me he llevado muy gratas experiencias. Y sí que te daban algunos zascas también. Sí. Había un zasca que nos pareció muy interesante, pero que también tenía una respuesta, que era el de que no había muchas voces femeninas en este libro. Es decir, todos son personajes masculinos. Y es verdad que cuando miramos hacia la migración, siempre lo miramos desde un plano masculino, y cada vez son más mujeres las que se montan a los cayucos en Senegal o las que emprenden estos caminos, porque no simplemente porque se quieren reunir con sus maridos, porque sino cada vez también están más empoderadas y quieren hacer su propio camino. Pero es verdad que en este caso no había mujeres entre los fallecidos. Entonces, claro, solo había, sí, en el Salto sí que hubo, nada, pero había muy pocas. Entonces, bueno, Benito Zambrano en la película que hizo sí que sacó una mujer, pero nosotros no teníamos esa mujer. A mí me hubiera encantado poder tener, pero nosotros, yo solo puedo conseguir 5 casos, entonces nosotros sí que quisimos reforzar esa mirada femenina, pues a través de las madres, de las hermanas, de esas mujeres que de una manera u otra rodeaban a estas personas y el papel que tenían dentro de su viaje. O sea, por ejemplo, muchos de los migrantes que fallecieron y que contamos su historia, muchos viajaron porque le querían salvar la vida a su madre. Su madre tenía cáncer y se murió en mitad del viaje, pero él pensaba que si viajaba le podía salvar la vida a su madre. Otro tenía la ilusión, su madre estaba postrada en una cama y tenía la ilusión de llevarla a la Meca. Otro tenía una mujer a la que quería volver. Es verdad que sí que tienen ese rol un poco más, no machista, sino pues de ese segundo plano en la realidad en la que viven, pero de alguna manera queríamos integrarlas. La relación de la muerte de uno de ellos con el momento en el que la hermana estaba dando a luz, y cómo eso también se convierte como en una simbología entre la vida y la muerte. Queríamos potenciar un poco el lado femenino, pero es verdad que la historia no nos daba para introducirnos en ello. Pero nos hemos comprometido ni las páginas, porque en los próximos proyectos, con miradas también y con colaboradoras y también un poco moviendo la balanza, así como hemos intentado tener esa potencia dentro del equipo de gente racializada, hacer un nuevo equipo para un nuevo proyecto que tenemos entre manos, en la que seamos Mario y yo y 2 mujeres, una ilustradora y otra periodista, que también depositen esa mirada femenina en el conflicto migratorio, que yo creo que es bastante necesario. Y si tenéis preguntas, estamos aquí para responderlas todas. También hay que decir de verdad que, cuando llegamos con el primer volumen de páginas empezaron a tajar, claro, porque se nos había ido de las manos y como bien ha dicho Sergio, esas historias de madres y hermanas ahora las tenemos mucho más presentes después de esos zascas que tenían toda razón. Pero claro, dices, hostia, es que al final es otra historia, claro, y es lo que queremos ahora, porque no cabía. Esto ya fue el límite en el que la editorial dijo, además, ya nos habíamos pasado 30 páginas, no nos mataron de milagro del proyecto y el contrato original,
Pero bueno, al final entendieron que es que si no, es que no iba a quedar demasiado cojo y hasta podía salir mal en la prensa por cosas que faltan por cubrir. Otra cosa ya si te gusta o no, cómo se ha hecho, la perspectiva. Perdón. Bueno, yo quería daros la enhorabuena por dar voz a esos nadie, hacerlos alguien. Hay bastante debate con eso de dar voz, porque yo lo he dicho muchas veces y me dicen, y zasca, nosotros no les damos voz, nosotros hacemos lo que tenemos que hacer, ellos tienen voz, pero bueno. Porque yo dedicaba a eso, gracias por ayudarnos a dar voz, hasta que una amiga me cogió por banda, tú no les das voz. Tú no eres quién, para darle voz. Es verdad que es un camino que... No, pero para que veáis lo delicado que es todo, ¿no? Claro, todo es un hilo y con razón. Que me permitáis como lectora conocer esas historias que de otro modo pasarían desapercibidas totalmente. Y en ese sentido, también desde el punto de vista de la lectura y del lector, no sé si habéis tenido algún feedback con alguna persona que haya vivido una experiencia similar. Es decir, ¿cómo recibe alguien que ha vivido esa migración, esa odisea, una obra como esta? La estuvimos en Bilbao y dentro de esos feedback pues había una mujer, creo que era guineana, que era escritora también, que nos habló de eso, de que le faltaba un poco esa voz femenina y nosotros le explicamos pues lo que había pasado. Yo creo que bueno, nunca lo vamos a poder contar como ellos. O sea, nosotros podemos... No, por eso también cuando trasladamos las historias, no tratamos de darle ni una pizca de literatura. O sea, tratamos de darles enfoques diferentes, pero tratamos de que fueran tal y como nos las contaron. Yo tengo grabadas las entrevistas y si las pongo ahí es tal y como nos contó Mustafa, la historia de él y su primo Mohamed. Porque queríamos trasladarlas tal y como ellos la vivieron. Les aseguro que ellos la podrían contar de una manera diferente y mucho mejor y con muchos más matices. Pero nosotros queríamos que fueran fieles a la realidad. O sea, por eso... Es un libro que todo el mundo define como tan crudo. Nosotros no tenemos ni idea cómo este libro funciona en verano. Porque claro, dices... O sea, yo cuando también hacía dedicatorias iba a poner para que lo disfrutes y decía, para que lo disfrutes. Diga, para que lo sientas. Pero bueno, tratamos de ser muy fieles a la realidad. Y bueno, hay gente que sí que se podía sentir identificada, pero que le faltaban matices. Por ejemplo, pues a la mujer pues le faltaba eso. Se lo pasé a una amiga que su familia es migrante, que se llama Lucía Embomío, fue una de las primeras, que ella es escritora y periodista, su familia migró también para que se lo leyera, y para mí era muy importante que a ella le gustara y que ella viera que no éramos dos blancos hablando de problemas de negros, que es lo que siempre ocurre. Entonces... No, por supuesto, eran miradas que para nosotros son las más importantes. Por eso, entre nuestros próximos pasos, estamos negociando con una editorial francesa que distribuye libros en Francia y en el Magreb para que lo traduzca al francés y quizá en un futuro al árabe, si funciona en francés, para que se lo pueda leer mucha población migrante. Y también estamos hablando con una editorial nigeriana que publica en inglés en África, en Londres y en Estados Unidos, para que también, aunque sea con una pequeña tirada, poder llegar a ese público. O sea, nosotros una de las cosas más importantes es que se la lea a esa gente, ¿no? Y que también, que no sea solo para concienciar, que sea también para que ellos consideren que sus historias importan. He estado poniendo aquí en pantalla algo que fue durante el proceso, pero siempre me gustó, me dio... o nos dio esperanzas de, bueno, es interesante lo que estamos haciendo. Cuando entrevistamos a Omar Nagy, que es una de las personas que, bueno, de las que sabe mucho desde su perspectiva sobre lo que ocurrió en este conflicto de la valla, y está multientrevistado por periodistas y por canales de televisión, etcétera. Cuando dijimos, de repente, pues sí, os atiendo tal, pero ¿esto para qué es? ¿Es una noticia? ¿Es para un documental? Digo, no, es para hacer un cómic.
tío se quedó así, dijo, ¿en serio? ¿Me vais a dibujar? Y yo, sí, la dijo, pero... Y yo, eso ya lo dijo en broma, pero dijo, hostia, pues me parece genial. Dice, porque es que esto no está llegando a nada, el que alguien me lea en El País, o el que está con una noticia, yo qué sé, de que sea. Dice, a ver si con esto, ¿vale? Podemos abrir un poco, o podemos meter un granito de arena a otros públicos o a otras letras, como los cómics que hablaban muy bien de Zainab, ¿no? Y eso recuerdo esa escena, fue justo aquí, bueno, no está en el cómic, pero en esta entrevista, y me gustó, fue muy bonito. Si él mismo decía, mira, pues guay, porque yo llevo ya 10.000 entrevistas sobre 2 años del conflicto y aquí no pasa nada. Entonces, seguramente tampoco pase mucho con el cómic, pero a lo mejor llegáis a otros públicos, ¿no? Es interesante. Pedro. Bueno, enhorabuena por el libro y por el curro, que me parece complicadísimo, y ya venía pensando cómo habríais hecho el tema del storyboard y trasladárselo a los dibujantes y a las dibujantes, pero si encima me decís que habéis corregido no sé cuántas veces, no sé cómo estáis vivos. Entonces, ¿dónde llega el momento de la corrección? ¿Cómo le trasladáis la idea con resultados tan diversos? Pues entiendo que no les habéis hecho un storyboard con el dibujo. Con Mario sí que hizo su storyboard y... Bueno, nuestra parte la hicimos los dos, el storyboard, pero nos pusimos como esas cláusulas que decíamos antes, decir, no. Si les vamos a decir cómo dibujar la página, no va a molar. Entonces, Sergio les dio un plot, como una especie de sinopsis de guión. Sí que había diálogos, algunos sí, los diálogos sí que los pasamos, porque evidentemente... Pero también depende del ilustrador, porque había ilustradores que querían como más libertad y había otros ilustradores que me decían, no, tú dime las viñetas que pongo y tal. Entonces, es que cada ilustrador era un mundo, más o menos hacíamos... Y yo no tenía ni idea de hacer un guión de cómic. Entonces muchos te decían, es que esto no es un guión de cómic. Yo decía, ya, pero es que yo no he hecho en mi puta vida un guión de cómic. Entonces, entre los dos vamos a encontrar la manera de esas historias que yo me escribí a nivel narrativo para hacerme un bloque de guión, que las saqué del reportaje que hice y las puse en modo narrativo. Después tuvo que entender, echándome bronca en Mario y echándome bronca en los ilustradores, de esto es que no es así, es que esto tienes que poner página 1, tal. Entonces fue aprender sobre la marcha. Bastante libres, ¿eh? Bueno, según, sí. según algunos, hay algunos que era como, esta página... arriba una grande, otra tal. Ya, por ejemplo, Eusebio era muy libre. O sea, Eusebio decía, dímelo por páginas más o menos, o dame una estructura y yo me lo... Para que me la salte a la tonera y aparezca con 15 páginas más, que fue lo que nos pasó. Claro. Están todas chulísimas, pero dijo, he decidido que esto le voy a dar 4 páginas más. Y yo, claro. ¿Has decidido que Dolmen nos va a cortar la cabeza el libro? Ya, por ejemplo, después, Zainab sí que lo necesitaba todo muy estructurado y diciéndole... Incluso las viñetas que yo no tenía ni idea, pues haz una grande aquí, otra más chiquitita aquí, y yo iba midiendo, pues tenían como 15 o 20, entre 15 y 20 páginas cada uno, yo iba midiendo pues, la historia, dividirla, o sea, fue un poco sobre la marcha, la verdad. Y también con 5 personas en 5 partes del mundo diferentes, con horarios diferentes, con personalidades diferentes. Entonces, bueno, yo me tuve que tomar muchas valerianas. Pero bueno, fue un proceso muy bonito también. Fue un proceso muy bonito. Es verdad que cada uno somos de nuestro padre y nuestra madre, que los tiempos al final se van acortando, que hay que llegar, que no llegábamos al Salón del Cómic de Barcelona, pero al menos había que llegar a la Feria del Libro. Mario de repente iba a hacer 25 páginas, hizo 65. Entonces de repente hubo que buscar una entintadora. Entonces... es un cómic de 2 personas que hacen su primer cómic y que ha sido un aprendizaje día a día. Día a día ha sido como un workshop rápido para sacar algo además que fuera de calidad. Pero yo creo que contamos con artistas muy buenos, muchos sí que tenían experiencia en el mundo del cómic y eso nos ayudó a sacar un producto que yo creo... Y bueno, y Mario, que también es un... no quiero alimentar su ego, pero es un ilustrador increíble y también lo bueno de o sea, yo creo que nos complementábamos muy bien entre todos, porque ellos sabían mucho de cómic, yo sé un poquito de periodismo y Mario
No, como tiene una visión también, y como él ha leído muchos más cómics que yo, y tiene una visión muy cinematográfica, sabía las ideas que yo le iba trasladando, sabía muy bien verterlas, saber decir, mira, esto funciona, esto que me estás contando lo colocamos aquí, esto que vimos y tal, y esto que viviste. Entonces habían cosas que con ellos se catalizaban solas, ¿sabes? Entonces, bueno, yo creo que fue un buen trabajo de equipo. Hubo tensiones, hubo prisas, hubo cabreos, de esto yo lo veo así, esto, pues como cualquier proceso con 7 personas. Pero en general fue algo bastante bonito y que al final yo creo que la gente quedó muy contenta con el resultado. Es decir, no hay ninguno de los ilustradores que diga, pues vaya mierda de libro. O sea, yo creo que todos estamos muy orgullosos de haber conseguido llegar aquí. No consideramos que sea un bestseller, no nos acercamos ni de lejos al nuevo Premio Planeta, que es un escritor. Esto corta. Corta el vídeo con la vídeo. Ya no ganamos el Planeta, tío. A lo mejor nos lo dan a nosotros algún día, pero bueno, yo creo que sí que ha tenido... Sí, además una batalla así que es interesante que sepáis con las editoriales, que no les gustan los cómics tan corales. No tienen buena venta económicamente, a nivel de cifras. Cuando les llega así, muchas editoriales casi sin ver el cómic nos rechazaban porque decían, ¿cómo que 7 autores? No, eso va a ser un batiburrillo. Y tiene partes que pueden serlo, pero vamos, intentamos en todo lo posible que no lo fuese, pero no son, tú también lo sabes, ¿no? Que no son cómics que tengan buena venta, ¿eh? El que hayan tantos autores y autoras. Bueno, yo esta tarde también hemos empezado con las palabras. Me ha gustado mucho que vais adelantando todo esto de que disfrutar la obra, no sé, podríamos empezar pues diciendo, no sé, la impresión de cada uno, que diéramos una palabra, no sé si dolor, tristeza, esperanza o resistencia o memoria, es decir, podríamos dar, pero no, la pregunta va a ser otra, ya que hemos empezado un poco con el salseo y estas cosas. Hemos hablado de una recepción de centros sociales, de la Feria del Libro, pero yo quiero saber si ha habido hate por algún lado. No quiero dar box a ninguna persona, pero porque en este tipo de obra, es decir, por desgracia, es que estamos con... Yo no sé qué ha pasado, porque yo pensaba que nos iba a haber una buena oleada y de momento no ha pasado nada. Yo lo he echado de menos, pero porque creo que no pero como periodista a lo mejor más sí que has tenido... No, ¿sabes qué pasa? Que no se lo leen. Que no leen. Que no leen. Y nos hemos librado. Tú a lo mejor haces una película o haces un vídeo de 3 segundos y se lo leen. Pero haces una novela y dicen... esta novela para criticarlo, y es gente que no lee, es lo que decía antes, porque está imperando el mensaje de la extrema derecha, porque la gente solo se informa a través de Reels y de TikTok, de mensajes de 20 segundos que un algoritmo libre te va marcando tu manera de pensar, y entonces solo se comen lo que dura 20 segundos. Entonces un libro y un cómic no es de Mortadelo. Entonces, como no leen, yo creo que no hemos tenido ese problema. Estamos en ese espacio que no les interesa, que es la lectura y la reflexión. Entonces, por eso no hemos tenido hate. pero sí que estabais un poco... Yo sí, mi padre cerró el libro y dijo, te van a matar. Yo me voy mañana a Marruecos. Si salgo en las noticias... Es que un poco de hate. Bueno, hay que decir que, antes lo ha dicho Sergio, lo subrayo, de verdad, es un cómic que hemos intentado en todo lo posible que, bueno, aunque tenga ciertas ideas detrás, sea la persona lectora quien llegue a ellas, y es imposible decir apolítico, es imposible decir que no es subjetivo, pero en muchos pasajes nos hemos mantenido un poco aparte de nuestras opiniones personales y nos hemos mantenido en lo posible siempre, más fríos para que eso, porque yo, hablando con la pornomiseria, creo que cuando tú eres quien entiende el mensaje es cuando lo haces tuyo y lo procesas, sea hacia la derecha o hacia la izquierda, pero eso es lo más importante, que esto es un mecanismo para reflexionar. Y yo creo que por eso que decías con qué palabra o con qué nos quedamos o con ponerle un punto de esperanza, hay una cosa que dijo una persona, no sé si fue en una conferencia, no sé dónde fue ahora mismo, se me dio de la cabeza, pero me pareció una reflexión muy, muy bonita, creo que fue en Bilbao, y fue que
joder, que estamos hablando de 5 personas que no lograron cruzar esa valla. Pero bueno, a lo mejor es verdad que no podemos decir, pero gracias a esto nunca es gracias, ¿no? Siempre es lamentable y dramático. Pero sí que al menos de alguna manera sus historias sí que han cruzado. Es decir, sus historias han conectado con gente de este país, se han fundido, ¿no? Han hecho que por ese juego que hacíamos antes de intercambiarnos los nombres, que haya gente que haya comprado el libro en Cádiz, o en Vigo, o en Huelva, o en Barcelona, y se lo haya leído y se haya puesto en los pies de Miásar, de Bisara, de Mohamed, y lo haya vivido porque nos lo decía uno de los ilustradores, Eusebio, en una entrevista, decía, es que yo estaba dibujando y era muy duro porque era como si fuera un periodista y fuera con una cámara detrás de ellos. Entonces para ellos dibujar esto también fue muy duro. Entonces yo creo que poder haber finalizado un milímetro ese viaje de estas personas y haberles ayudado a que sus historias sí que crucen y sus nombres y sus identidades crucen, pues ya puede dar un poco de sentido a este libro. Pues creo que no se puede acabar mejor.